la alegría. Pero ¿No? es que, claro, tantos días Claro. lloviendo, a ver los chiquillos que no pueden salir a echarse un partidillo. Bueno, hablando de agua, te va a presentar a una señora Uy. que de agua sabe y de muchísimas cosas más. Una mujer pionera en algo excepcional. Estamos encantados de recibir a Lola Higueras. Lola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Un placer tenerte con nosotros. Lola Higueras es la primera mujer buceadora de la Armada. Esto dicho así, dice, bueno, si Lola tiene unos años, cuando empezó fue la primera. No, es que no había mujeres. De hecho, ¿cuántas mujeres hay actualmente en la Armada de buceadoras? Bastantes, ahora sí. Ahora hay más. Ahora sí, porque la mujer entró en los ejércitos ya hace años. Y tenemos mujeres en todos los Y también de áreas. buceadoras. También. Bueno, pues miren, este puesto era algo impensable cuando Lola decidió ser buceadora. ¿Cómo empieza todo? Hemos estado hablando antes de empezar en la sala de invitados y hablábamos de la vocación, del querer hacer algo, del querer ser algo, ¿no? Lola tuvo ese sueño y lo cumplió, pero todo empezó en algún momento. Por supuesto. Es decir, mi vocación es muy temprana, a partir de las lecturas, a partir de mi familiaridad con la mar. Yo veraneaba siempre en San Sebastián, en casa de mis abuelos maternos, una finca maravillosa, y el mar pues, ha sido para mí siempre el gran elemento. Mi vocación en una familia de artistas. Yo pertenezco a una familia de grandes artistas, mi padre y mi abuelo escultores, mi tía Lola Ruiz Aragón, un referente en la música española, mi hermana Ana, una de las más grandes cantantes que ha tenido España. Que la que vive en Viena. Ha vivido muchos vivido años en en Viena, Viena, ¿no? cantando la ópera de Viena, efectivamente. En fin, yo estoy rodeada de músicos, de artistas plásticos, ha sido mi vida. Pero yo tenía una vocación muy temprana por la historia marítima española y concretamente por la expansión española en América, por el americanismo. Así es que cuando me tocó decidir carrera, no lo dudé, Historia de América. Ese Cantábrico en San Sebastián te abrió Sí. un poco los ojos, ¿no? Bueno, ha sido A mi la mar. pasión. La mar ha sido mi pasión y sigue siendo. ¿Y cómo conecté yo con el ámbito del buceo, que me preguntabas al principio? Pues yo, cuando termino mi carrera, y aún sin terminar mi carrera, voy al Museo Naval, que es el Museo Naval de Madrid, la gran institución cultural de la Armada, que tenía entonces un archivo importantísimo de las expediciones marítimo-científicas de la Ilustración, el más importante que había en Madrid. Y claro, mi pasión era investigar allá. Voy a hablar con el almirante Guillén, que era un gran visionario. un Estamos hombre viendo al lado de Lola imágenes del Museo Naval, para que Sí. ustedes lo centren. en un mundo maravilloso donde he tenido la fortuna de trabajar más de 40 años. Y tuviste la suerte de encontrarte con ese almirante, yo creo, ¿eh? Ese hombre, Guillén, que es un gran referente en el ámbito de la historia marítima, era un visionario, era un hombre muy culto, académico de 2 academias, y cuando empieza el tema de los hallazgos de Cousteau, primeros pecios que se encuentran romanos en el Mediterráneo, pues Guillén me dice, Lola, yo acabo de salir de la universidad y de entrar en el Museo Naval. Y Guillén me dice, bueno, Lola, tú querrías formarte como buceadora porque en el museo tiene que haber un área de trabajo de O sea, que fuiste arqueología almirante el que subacuática. te llevó a ese camino. El almirante me formó. No pudo ser en el Centro de Buceo de la Armada, que ya existía, porque entonces no había mujeres en la Armada. Pero me formó con un gran amigo, que era probablemente el buzo más importante civil que había en ese momento, que es Joaquín Saludes, un gran industrial, muchísimo dinero, y yo tuve la fortuna de empezar a bucear con muchísimos medios. Lola, y la capacidad física también, porque no todas las personas, ni mujeres ni hombres, están capacitadas para ser buzo. Mucha gente no soporta estar Claro. debajo del agua, ¿no? Hay que tener una adaptación física que yo tuve la enorme fortuna de tener, una grandísima adaptación al medio que me permitió, desde luego, formarme como buceadora y después trabajar. Y escribir libros. Yo, Gloria, tengo aquí Despertar del Olvido. Este es el último libro. Este es mi último libro. ¿Cuántos has escrito, Lola? Yo tengo casi 100 publicaciones, 90 y muchas, en distintas revistas, artículos, libros, porque mi vida ha estado dedicada en gran medida a la difusión de la historia marítima española. Esa ha sido, digamos, una faceta muy importante de mi vida profesional en congresos, en universidades,
multitud de conferencias, los medios que me habéis tratado maravillosamente Además, bien. Lola, es que nosotros estamos para contarles un poquito porque desgranar toda tu carrera profesional Estaríamos sería aquí, estar aquí una semana hablando con Lola, mucho. encantados de la vida. Y felices, por eso la invitamos siempre que quiera venir. Has Muchas documentado gracias. más de 2000 naufragios Sí. en tu carrera y llegaron a apodarte el azote de los cazatesoros. Bueno, es que... Es como una mujer de película, Es una época, cuando yo empiezo el buceo y empiezo a trabajar y a hacerme presente en congresos o en fin, en medios públicos, pues verdaderamente en ese momento está en auge las grandes empresas de cazatesoros que llamamos nosotros, que son empresas de acciones que van a ganar dinero, y tenían sus documentalistas fijos en el Archivo de Indias, que es de entrada libre, no se podía impedir, y a partir de ahí los pecios que estaban mejor documentados, como tanto los Austria como los Borbones tenían una administración de lo más prolija y de lo más amplia, pues está todo documentado. Es decir, cuando había un hundimiento, pues realmente había un proceso con muchísimos datos, entre otros muchísimos el cargamento. Así es que esta gente iba directamente a lo que les interesaba, no querían hacer arqueología ni muchísimo menos, sino sacar lo que pudieran de aquel pecio. Pero nos ha salvado una cosa muy importante, y es que en ese siglo XVI, que es el más interesante para los cazatesoros, XVI, XVII, no se podía estimar con exactitud la longitud. Sí la latitud, pero no la longitud, porque todavía no teníamos el tiempo, digamos, a bordo ¿Y qué fiable. significaba eso, Lola? Pues significa que el posicionamiento que te dan de un naufragio en toda esta documentación que nosotros tenemos en Indias no te sitúan con exactitud el ¿Dónde está el hundimiento. pecio? ¿Dónde está el hundimiento? Nosotros lo sitúan con exactitud. Ajá. Sí la latitud, pero no la longitud. Por eso gente como Fisher y tantos otros han perdido años y años en Buscaban, pero no localizar. encontraban. No encontraban, No encontraban. ¿eh? Porque ese otro dato fundamental para posicionar el buque en el momento que se hunde no se podía calcular en la época. Hay un dato curioso, a Lola muchas veces cuando la acreditaban ponían Lolo Higueras, porque nadie pensaba en aquel mundo de hombres que una mujer iba a llegar allí a explicarles todas estas cosas. Entonces cuando llegaban Lola Higueras y miraban y decían, se habrán equivocado, tiene que ser Lolo. Y ponían Lolo, y luego aparecía Lola. Decía, no, que soy yo, la que va a hablar de esto, la que va a explicar Sí, bueno, esto. eso es una anécdota muy simpática que a veces he referido de mis tiempos de pionera, en que realmente el mundo subacuático, los congresos en los que yo empezaba a hablar de arqueología subacuática, pues eran gente formada pues, por los hombres muy rudos, coraleros, o gente que trabajaba en las plataformas petrolíferas, o el cableado submarino. Eran gente ruda, pero tengo que decir, lo digo siempre que tengo oportunidad, que yo en este mundo rudo de hombres, donde la mujer todavía no había aparecido, siempre he sido tratada con un cariño y un respeto extraordinario. Yo sé que la mujer ha tenido y tiene muchas dificultades en el ámbito del trabajo, pero tengo que decir también la verdad, es decir, esa etapa mía de pionera de hombres, entre hombres, para mí ha sido realmente de respeto, de cariño y de colaboración. Lola, hablando, esta semana es una semana donde estamos haciendo hincapié aquí en el programa, el próximo sábado es el día 8, el Día Internacional de la Mujer. Sí. En este libro se habla, y tú lo has comentado antes un poco de pasada, quiero que ahondes un poco en ello, el papel de la mujer en las Indias en el siglo XVI y XVII. Algo que luego quedó un poco tapado, no se contó bien, pero el papel de la mujer fue fundamental. Cientos y cientos de mujeres de España fueron en barco a las Américas y fueron fundamentales para el desarrollo de los países, para la economía de la España de entonces. Luego esas historias que a veces vemos ahora en series y en películas, la gobernadora del estado de no sé qué, eran mujeres las que mandaban en América, más que los hombres. Eso se quedó un poco tapadillo y tú lo reflejas un poco en este libro, ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a matizarlo un poco porque tampoco, digamos, todas las mujeres que viajaron a América, que se supone que a lo largo del siglo XVI y principios del XVII pudieron llegar a ser entre 75 y 100.000 mujeres. Pero fíjate, siempre pensamos esos barcos llenos de hombres, nunca nos imaginamos mujeres dentro, ¿no? Mujeres de toda condición que hicieron este viaje oceánico que fue terrible, porque en la época se viajaba
en muy malas condiciones, en buques de poco tonelaje. Generalmente el pasaje, que estos barcos no estaban preparados para el pasaje, más bien para la carga, pues viajaban en cubierta, aguantando la inclemencia del tiempo y hacinaos porque los maestres y los dueños de barcos querían rentabilizar el viaje. Condiciones muy difíciles, los alimentos se corrompen, el agua se corrompe, son condiciones, no hay intimidad ninguna, pues están hacinaos, las condiciones higiénicas son pésimas, es decir, es un viaje verdaderamente durísimo que estas mujeres emprenden exactamente igual que los hombres durante ese siglo XVI y principios del XVII, que es lo que trato yo en el libro. Decías que pueden llegar a ser incluso más importantes que el hombre. Bueno, habría que matizarlo. Lo que sí os puedo decir es que hay muy escasa documentación en general de la mujer en el ámbito histórico. Es decir, yo digo ahí al principio del libro que la mujer ha estado sumida en la niebla del olvido. Lo digo con convencimiento porque las grandes crónicas, América no es una excepción en este sentido, las grandes crónicas no recogen la vida de la mujer. Los diarios de los exploradores o de los... tampoco las mencionan, aunque ellas están ahí, al lado de ellos. Y, de hecho, como os voy a relatar ahora, la presencia de la mujer, de las que yo he podido documentar, porque, claro, esa multitud de mujeres que tenemos indocumentadas no sabemos qué fue de ellas. Sabemos de algunas que tuvieran un final desgraciado. Pero sí os puedo hablar de las que yo menciono en el libro, que son grandes mujeres, personalidades muy interesantes, que van a ocupar cargos extraordinariamente importantes en el ámbito de la política, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la administración de encomiendas, en el ámbito de la enseñanza, que es sumamente importante, mujeres monjas que vienen de España y fundan conventos en América, y el convento va a ser, junto a la universidad y las escuelas, el ámbito de la cultura en las Indias. O sea, va a jugar un papel muy importante en la construcción de la sociedad. Pero yo quería, antes de que pasemos a otro tema, comentar que esta llegada de la mujer a las Indias no es por casualidad, ni muchísimo menos. Está inscrita en la política de los Austria, en el momento, que quieren españolizar la sociedad indiana, y para eso necesitan mujeres españolas que construyan hogares españoles, que eduquen a sus hijos criollos, es decir, hijos de padre y madre española, pero nacidos ya en América, que va a ser la sociedad más potente de las Indias, en la cultura española, en las tradiciones españolas, en la lengua española, etc. Es decir, la mujer es imprescindible para esa españolidad que los Austria buscan para la nueva sociedad indiana, mayoritariamente indígena y mestiza, porque en ese primer momento de la conquista los españoles se amanceban con indias, algunas nobles, de familias nobles, otras no, y crían, organizan familias estables, crían a sus hijos y dejan a sus hijos mestizos sus propiedades que el rey les ha donado por sus hechos en las batallas, ¿no? Entonces, cuando la mujer, desde época muy temprana, empieza a sentarse en América, la española, y a construir hogares españoles, claro, este criollo enseguida va a desplazar al mestizo, y esa sociedad criolla va a ser la más potente, la que ocupe los cargos más importantes. Pero no hay que olvidar que América es fundamentalmente, y lo sigue siendo, indígena y mestiza. Es decir, cuando nosotros nos vamos de América en el siglo XIX, de la administración americana, el 94% de la población es indígena o mestiza. 94%. Es decir, que la población europea, de origen europeo, españoles o criollos, pues es un 6%. Está claro, Lola, que escuchándote, desde luego nadie pone en duda la enseñanza, lo bien que lo explicas, la oratoria, nos quedaríamos horas. Hay 3 pilares fundamentales en la vida de Lola, la mar, la enseñanza, los viajes. Casi 80 años, y yo viendo así las fotos, el recorrido por tu vida, así resumido, balance, ¿con qué te quedas en este momento en el que puedes echar la vista atrás y decir todo lo que has vivido? Bueno, pues es que no te podría decir, elijo la vida que he tenido, porque es que la gran fortuna de mi vida, y lo digo siempre que tengo oportunidad de decirlo, ha sido poder convertir mis grandes pasiones en mi profesión. Realmente
todo eso que has mencionado y que efectivamente son los pilares de mi vida, han sido mi profesión, han constituido mi profesión. Y para mí ha sido una maravilla poder vivir todo eso que has dicho. La mar para mí es el elemento más importante, la alta montaña también, pero la mar es para mí infinitud, es belleza, pero sobre todo es el descubrimiento de esa infinitud que todos llevamos dentro y que muchas veces no somos capaces de aflorar, ¿no? La mar te pone en contacto con esa grandeza del ser humano y también te hace humilde ante la naturaleza, que es una cosa muy importante. Totalmente. Pero todo lo demás ha sido muy importante también. Para mí la enseñanza ha sido muy importante, la gente joven me encanta y los chicos me han enseñado muchas cosas también a lo largo de mi vida profesional en la enseñanza. Pero vamos, digamos que fundamentalmente el ámbito más importante de mi vida profesional ha sido la historia marítima de España, la defensa de la historia marítima de España, de su patrimonio. Yo muchas veces digo, mi vida ha sido una vida frente al mar, sobre el mar y bajo el mar, porque realmente ha sido así. La historia marítima, las navegaciones, la expansión, la prodigiosa expansión de España en América, en el Pacífico, las Filipinas. La gesta española no somos bastante conscientes, creo yo, de lo importante que hemos sido en el mundo. La gesta que España llevó a cabo en la Edad Moderna, yo creo que no tiene parangón con ningún otro país, pero en España no somos muy curiosos de nuestra historia, no nos ocupamos suficiente de nuestra historia. Yo pediría, mi vida se ha dedicado mucho a la difusión y a la publicación de lo que ha sido nuestra historia marítima, que busquemos un poco en nuestros archivos, en nuestra historia, que publiquemos más, que estemos más presentes en el mundo, porque realmente merece la pena. Creo que podemos estar muy orgullosos de nuestra historia y de nuestra nación. Pues Lola Higueras, que es un placer escucharla, como decía Gloria. Si ustedes se han quedado con ganas, hoy a las 7 de la tarde hay una conferencia en el Museo de Santa Cruz de Toledo, donde podrán seguir escuchándola, habrá muchos más temas. Y sobre todo lo que ha dicho Lola, que creo que es importante, ¿no? Hay que leer cosas que se publican de nuestra historia, ¿no? Despertar del olvido es una buena oportunidad para aprender cosas. He cogido un párrafo de esta introducción del libro de Lola, Para despedirte, Lola, que viene muy bien en esta semana que estamos hablando de la mujer, y donde Lola escribe esto, ¿no? Habla de este libro, ¿no? Me gustaría poder mostrar a estas valientes y anónimas españolas que viajaron a las lejanas Indias, además de compartir protagonismo en la gran gesta del descubrimiento del Nuevo Mundo, lograron dar un pequeño paso adelante en el lento proceso de reconocimiento y presencia de la mujer en la historia, esa nueva historia en clave femenina cada vez más imprescindible. Lola, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido Muchas un placer gracias. conocerte. Este aplauso, el Gracias. primero de la tarde, es tuyo. Muchísimas gracias.